Bueno, ¿qué tal? Daremos a conocer un ejemplo práctico sobre los temas siguientes, en el cual son subdrenes, geodrenes, capas drenantes, drenes de penetración transversal y trincheras estabilizadoras. A su servidor le tocó subdrenes, el cual voy a dar un ejemplo práctico aplicable para la ejecución del proyecto de subdren, sin antes darles a conocer una pequeña definición, el cual este es sacado de las normas, de la norma de la Secretaría de Comunicación y Transporte. Los subtrenes consisten en una red colectora de tuberías perforadas o ranuradas alojadas en zanjas para permitir recolectar el agua subterránea con el objetivo de controlarla y retirarla, minimizando su efecto negativo en las capas estructurales del pavimento. Estas se pueden ubicar a los costados de las carreteras, de los caminos, además se pueden ubicar en las cunetas, debajo del hombro, a una cierta profundidad de la superficie para captar el agua infiltrada. Su función de esto de los subdrenes es evitar que el agua se acumule bajo la carpeta asfáltica o la subrasante, lo que podría generar fallas en algún futuro. La norma nos dice que hay dos tipos de clasificaciones de subdrenes, el cual la primera es un subdren longitudinal y estos son aquellos que se colocan de forma paralela al eje de la carretera. Por otro lado, tenemos los subdrenes transversales, que son aquellos que se construyen de manera perpendicular al eje de la carretera. Comenzando con el ejemplo práctico, no, tenemos aquí las instrucciones en el cual nos indican que descarguemos el archivo adjunto para poder trabajar el proyecto en donde vienen elementos que necesitamos trabajar. Eh, es un archivo de DWG que nos brinda el profesor que está a cargo de la materia. Este es el archivo en el cual vienen unos pequeños planos para que podamos trabajar. Posteriormente, debemos realizar el procedimiento para cuantificar y generar las cantidades de la obra correspondiente. Después sigue, debemos incluir el ejemplo de los drenes, geodrenes, capas drenantes, drenes de penetración transversal y trincheras estabilizadoras. Como nota nos dan que el nivel de aguas freáticas es de 3,33 metros con respecto al terreno natural del kilómetro 4580 al 5180. Después nos dicen que el nivel de aguas freáticas es de 4,48 con respecto al terreno natural del kilómetro 5200 al kilómetro 5900. Además, debemos de considerar una distancia de acarreo de 2,85 kilómetros para la grava, la arena y la piedra y de 9,8 kilómetros para el agua. Bien, vamos a comenzar con el ejemplo práctico del subdren, en el cual tenemos una tablita en donde incluye el cadenamiento, la subrasante, el terreno natural, el nivel de aguas freáticas. Comenzamos, en nuestro archivo comenzamos, esperen un poquito, se está trabajando. Bueno, comenzamos con el cadenamiento, en el cual iniciamos en el 4580. Posteriormente sigue el 4600, 4620, 4640. Y así vamos en 2020 hasta terminar al cadenamiento 5900. De aquí
vamos a sacar los datos del cadenamiento, la subrasante y el terreno natural. El terreno natural es esta línea verde, esta que estamos viendo, en el cual nos vamos a basar. De ahí, de aquí nos vamos a basar y vamos a sacar las medidas del nivel de aguas freáticas. Pero primero necesitamos nosotros capturar los datos. Aquí están, es el 5580, 4600. En el cadenamiento 5580 tenemos la subrasante de 2340,48. Confirmamos. Aquí está 2340,48. Y el terreno natural es de 2349,14. Aquí está. Vamos con la siguiente. En el cadenamiento 4600 tenemos 2343,45 de subrasante. Lo colocamos aquí. Y de terreno natural, el 2351,89. Confirmamos 2351,89. Y así sucesivamente hasta terminar el último cadenamiento, en el cual es el... Vamos a pasarnos al penúltimo para que podamos confirmar. El cual es el 5880, con con una subrasante de 2452,43. Aquí está 2452,43 y un terreno natural de 2456,64. Aquí está. Y por último, el cadenamiento 5900 con una subrasante de 2454,43. Aquí está 2454,43 y 2459,81. Y está 2459,81. Una vez registrando estos datos, procedemos, nos indican que el nivel de aguas freáticas del kilómetro del terreno con respecto al terreno natural del kilómetro 4580 es el primero, al 5180 el nivel de aguas freáticas es de 3.33 metros. Del 4580 al 5180, buscamos aquí el 5180, aquí está, es de 3.33 metros el nivel de aguas freáticas. Después sigue del 5200 al 5900, el nivel de aguas freáticas es de 1.48 metros. Aquí está. Una vez teniendo registrado esto, procedemos a hacer una operación, el cual seleccionamos la subrasante, le restamos el terreno natural y le sumamos el nivel de aguas freáticas. Vemos que nos da un valor negativo. Copiamos esta fórmula para toda la tabla. Bueno, aquí ya tengo los números negativos nos indican que el nivel de aguas freáticas está por encima de la subrasante, el cual no nos interesa ya que los subdrenes van por debajo de la subrasante y por esto mismo debe de estar el nivel de aguas freáticas debe estar por debajo de la subrasante, el cual nos damos cuenta que en los números positivos están por debajo de la subrasante. Por ejemplo, en el primer cadenamiento, que es 4580 nos da un valor negativo. Esto quiere decir que el nivel de aguas freáticas está por encima de la subrasante. Para esto debemos de colocar, a ver,
hacemos una línea. mm, en donde en el encadenamiento 4600 nos da un número negativo. Nos vamos a dar cuenta trazando el nivel de aguas freáticas, el cual mide 3,33. Trazamos una línea del centro del terreno natural que mida 3,33 metros. Pero vamos a hacer una capa nueva y vamos a ponerle NAF. Vamos a seleccionar un color verde para que podamos ver. Hacemos una línea del centro del terreno natural de 3,33 metros y posteriormente alargamos. Este es el nivel de aguas freáticas, el cual nos vemos que está por encima de la subrasante. La subrasante es esta línea roja que vemos aquí. Entonces no podemos colocar un subdren. Vamos a hacer el ejemplo de este lado. Trazamos 3,33 metros y nos damos cuenta que estamos en lo mismo. Ahora vámonos a este lado. Encadenamiento 4740. 3,33 metros. Aquí nos damos cuenta que el nivel de aguas freáticas está por debajo de la subrasante. En este caso, sí podemos colocar lo que es el subdren y podemos colocar el subdren hacia la derecha. Aquí vemos que está a la derecha y la izquierda hacia la derecha, ya que hay una pendiente hacia la derecha que nos beneficia para poder evacuar el agua. Vamos a apagar esta capa porque ya tengo hecha la capa en donde nos van a ayudar. La vemos aquí, está del lado amarillo. Vemos que en todos los cadenamientos ya está colocado el nivel de aguas freáticas. Posteriormente, hacemos otra tabla parecida. Lo que lo diferencia de la anterior tabla es que aquí vamos a poder colocar el subdren, ya sea izquierdo o derecho.
Empezamos con el tramo 4660. Aquí está. En el cual la subrasante está cerca del nivel de aguas freáticas y a consideración propia no sería necesaria poner un subdren porque necesitaría estar un poquito más cerca del nivel de agua freática. Vamos con el 4680. Aquí vemos que sí está un poquito más cerquita y aquí podemos empezar a colocar lo que sería el primer subdren en el tramo 4680. Y podemos evacuar, podemos colocar el subdren a la derecha para poder evacuar el agua con ayuda de esta pendiente. Eh, Copiamos, pegamos y ponemos que sí hay la posibilidad de colocar un subdren hacia la derecha. 4000. Vamos con el siguiente. 4700. Igual podríamos considerar que sí podemos colocar un subtren en el 4700 a la derecha. En este caso igual porque nos encontramos con la subrasante muy pegada al nivel de aguas prácticas, entonces sí es necesario. El caenamiento 4720, el 740, sí, el 760, el 780. Vamos del 720 al 780. Por el lado derecho. Proseguimos con el cadenamiento 4800. Siento que no es muy necesario. El 4820 no es necesario. El 4840 no es necesario. El 4860, 4880. Vamos acá. 4900. 4920 no es necesario. El 4920 vemos que no tenemos mucha pendiente ni del lado izquierdo ni del lado derecho, así que debemos de colocar
subdrenes de los dos lados en el 4920 para poder evacuar el agua. Entonces eres 4920. Le ponemos que es necesario poner subdrenes del lado izquierdo y del lado derecho. El 20 en el caenamiento 4940 si es necesario. En el 960. 980 vemos que aquí hay un topecito. Vamos a colocarle que si es necesario un subtren hasta el 960. Esto es de los dos lados. En el caenamiento 5000 igual es necesario poner un subtren de los dos lados. En el cadenamiento 5040 no es necesario. En el 5060 no. En el 80 no. En el 5100 no. En el 5120 no. En el 5140 sí vemos que la subrasante se acerca al nivel de aguas freáticas. Entonces colocamos en 5140. Veamos, pegamos y este subdren sería del lado izquierdo, ya que contamos con una pendiente de este lado que nos ayudará a evacuar el agua. Posteriormente el 5160, el 2000, el 5180. Aquí sí nos encontramos con la subrasante. Aquí es necesario colocar un subtren en el cadenamiento 5200, 5220, 5200 y 5220. En el 5200 sería del lado izquierdo y en el 5220 sería de ambos.
En el 5240 no es necesario. En el 5260 igual no es necesario. En el 5320 no es necesario. En el 5340 vemos que sí se aproxima un poquito más. En el 5340, 360, 380. En el 5360 y 380. Esto es por el lado derecho. Aquí no es necesario colocar. Aquí igual no es necesario colocar. Aquí sí es necesario colocar en el cadenamiento 5520, ya que vemos que se aproxima por el lado izquierdo. Entonces ubicamos el 5520, que es el último que nos da en valor positivo. Posteriormente nos saltamos al 5600, ya que posterior al 5520, en el cadenamiento 5540 vemos que el nivel de aguas freáticas está por encima de la subrasante. Entonces nos saltamos al 5600. Aquí está. Aquí vemos que la subrasante está por encima del nivel de aguas freáticas, en el cual sí es necesario colocar un subtren en el cadenamiento 5600. En el 5620 no es necesario. En el 640 tampoco. En el 660 tampoco. Nos queda ver el 80. Aquí sí podemos colocar en el 5680. Este va por el lado izquierdo. Me faltó colocar en el 5520 y 5600. Vamos a buscarlos. 5000. Este por el lado izquierdo en el 20. En el 600, perdón. En el 520. Igual por el lado izquierdo.
Nos quedamos en el 680. Este es el último. Ahora nos saltamos al 5780. Buscamos el cadenamiento 5780. Aquí colocaremos en el 5780, en el 5800 y en el 5820 colocaremos lo que sería un subtren del lado izquierdo. Posterior a esto, tenemos otras dos tablitas más en el cual separaremos los subdrenes que van por el lado izquierdo y los subdrenes que van por el lado derecho para poder sumar la longitud en metros y tener un total de metros. Colocamos que a la izquierda tenemos este, comenzamos con el 5000, con el 4920. Posteriormente sigue el 40, 60, 5000 y ya vemos que ya no se salta, ya no tenemos el cadenamiento 5000 más 0,20, o sea, el 5020. Vemos que se salta hasta el 5140. Entonces aquí colocamos que nos quedamos en el tramo 5000. Posteriormente sigue el 5140. Posteriormente sigue el 160, pero no está. Así que, bueno, aquí antes del tramo 4920 sigue el 4900 y debemos de ocupar un intermedio. Entonces aquí sería 4910. Aquí sería el 5010. Luego aquí en el 5140 sería 4130. Y terminamos en el tramo. Posteriormente sigue del 140, sigue el 160, pero nos quedamos en el tramo 5150. Posteriormente sigue el tramo 5200. Al tramo 5220. ¿Cuál es este? Es 5230. Ahora sigue el 5000.
520. Son 5.540, 530. 5.600. Sería 5.590. 5.610. Vamos a borrar esto. Nos quedamos en 5.600. Luego sigue el 5.680. Aquí está el 5.780. Luego sigue el 5.800. Sería 5.810. Y por último queda el 5.810 y nos quedamos en el cadenamiento 5.820. Posteriormente restamos, sacamos la diferencia. 5.010 menos 4.900. Aquí son 20, aquí son 30, aquí son 10, aquí son 20, aquí son 40. Hacemos la total, sumamos toda la longitud que nos da. Y aquí nos da un total de 720 metros. Ahora seguimos con la derecha.
del 4680, 4700, 720, 740, 760, 780 al 4780. Sería el 4390. Ahora nos saltamos al 920, cadenamiento 4920. Sería 900. Un 20, el 940, 960. Ya tenemos el 980, entonces nos quedamos en el 970. Posteriormente sigue el 5000, que sería el 4000. Nos quedan estos tres últimos: 5220. Cinco mil 360, 350, 360, 380, 390. Sacamos la diferencia. El cual aquí nos da 120. Aquí nos da 60, 20. Sacamos el total. Aplicamos la fórmula de suma para sacar el total de longitud. Y nos da un total de 260. La suma total de L en metros. Sumamos el de la izquierda más el de la derecha. Y esta es la longitud total de subdrenes que nosotros instalaríamos en este proyecto. Posteriormente siguen las tablas generadoras, en el cual lo va a explicar más adelante mi compañero. Y hasta aquí terminamos esto. De mi parte fue todo y gracias por su atención.